a Internet, siempre que tenga conexión a Internet, puede usted tenernos como su compañía. Qué bueno que así sea. Les decía que en esta parte del programa vamos nosotros a estar conversando con Tamara Herrera, vamos a estar conversando con el profesor de historia de la Universidad Monte Ávila, Rafael Punceles, para revisar qué ha pasado con las pandemias en la historia. Hagamos un recuento, qué consecuencias han tenido. Tengo algunas de ellas, ayer investigué sobre la cantidad de víctimas y uno de los puntos es que las cifras no son nada precisas a lo largo de la historia, quiero decir. Por ejemplo, la gripe española, que estuvo desde 1918 hasta 1920, que duró 2 años, bueno, la cifra va de entre 20 a 40 millones de personas. Así de imprecisa es la cifra. Cuando usted revisa la peste negra, bueno, alguno apunta que fueron 25, otros a que fueron 50, otros apuntan a 200 millones de personas. Sí fue, eso sí es un hecho, fue devastadora en Europa. Y también en esta hora estaremos conversando con el artista plástico Edo, con este suelta la mano del que vamos a conversar con él. Ahora, nuestra primera invitada, ¿por qué? Porque el Banco Central de Venezuela redujo el encaje legal de 100% a 93%. Usted habrá escuchado a muchos economistas, a muchos empresarios, industriales, comerciantes decir desde hace mucho tiempo, a gente vinculada a la banca, hay que echar abajo el encaje legal. Bueno, se ha echado abajo. Ahora, he leído en las últimas horas que ese 7% es nada con lo que estaban esperando. Bueno, ¿en qué se traduce? Es el motivo por el que hemos contactado a Tamara Herrera. Ella es economista, es directora de Síntesis Financiera. Tamara, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Muy buenos días, ¿cómo están? Muchas gracias. Tamara, esta reducción de 100% a 93% alivia en algo el ahogo económico. ¿Qué se hace con ese 7% de los depósitos? Bueno, yo creo que la palabra correcta es algo. Eh, no, lo que denota lo discreto del descenso es la enorme preocupación, el temor tan grande que tiene el Banco Central de flexibilizar más, porque dado el hecho de que no se ha logrado a lo largo de los años recobrar o fortalecer la confianza en la moneda nacional, y tiene el temor de que el gasto, que además por razones de atención al coronavirus y a soporte de la economía, va a tener que crecer mucho, y tiene muchísimo temor de aflojarla. Y por eso la reducción es extremadamente discreta. Es un alivio, pero creo que es extremadamente moderado y no se puede calificar todavía de una moderación. Es bueno, la resolución vino acompañada, Uh -huh. aprovecho, de una compleja circular, pero que palabras más, palabras menos, lo que hace es descontar, y eso sí es un alivio para los bancos, que estaban completamente incapacitados. No había ningún banco que Uh -huh. pudiera mantenerse cumpliendo el encaje de manera sostenida, ocasionalmente uno que otro, pero lo que quiero resaltar es que el exceso y lo prolongado de la medida del encaje marginal al 100% eh, llevó a un incumplimiento, porque sencillamente es incumplible, independientemente de las multas y castigos que pueda ocasionar el incumplimiento. Entonces, esto ahora es un borrón y cuenta nueva, pero la restricción sigue siendo muy fuerte. No será de 100 en el marginal, que en la práctica era 95 o 99% efectivo según el banco, y ahora baja a 97. Eso es Entiendo que básicamente. crearon a la par, Tamara, un encaje legal de 31% para las captaciones en divisas. ¿Eso es así? ¿Qué riesgo? ¿Qué Eso importancia siempre ha tiene? existido. Eso ¿Siempre ha siempre existido? existe. Sí, sí. Quizás ahora nos llama mucho más la atención. Uh -huh. Siempre ha habido un encaje para los depósitos y obligaciones en moneda extranjera. Lo que pasa es que nunca ha habido depósitos y obligaciones en moneda Claro, extranjera. Y claro. entonces el encaje es del 31%, es mucho más bajo, y por ley tiene que ser, si no recuerdo mal, tiene que ser además enterado en moneda extranjera. No es que vas a Entiendo. enterar el encaje en el contravalor en bolívares, sino que debe ser enterado en moneda extranjera. Lo que pasa es que no, en la práctica son muy pocos los que tenían esas obligaciones, y sus posiciones no se veían afectadas por ese encaje, que es de 31%, y era de 31% en la resolución previa a esta.
De ahí no hay cambio. Esta reducción del encaje, vuelvo al tema original, de 100% a 93%, ¿a quién comenzaría a beneficiar? ¿Quiénes serán los primeros beneficiados de esta decisión? Mira, lo discreto de la liberación, de la Ujú. flexibilización, la palabra liberación se presta a Sí, confusión, de la flexibilización, no me hace creer que estamos en ninguna situación de aligeramiento de las ok. condiciones de financiamiento nacional. Sigue presente y en las resoluciones y en los decretos que han acompañado las medidas del estado de alarma, sigue vigente el sistema de indexación de los créditos, es decir, que si cualquier persona o empresa pide un crédito, le toca, bueno, personas no, porque esas no están indexados, pero solo el crédito consumo no está indexado, pero cualquier endeudamiento está vinculado a la variación que tenga el dólar, por lo tanto, se puede encarecer de una manera impredecible al punto de que supera el monto por el cual alguien se endeudó. Y a la visconversa, si fuera perjudicial, entonces queda perjudicado el banco, que el secretario también está muy perjudicado. Entonces, en conjunto, el efecto neto es un paso en la dirección correcta, pero extremadamente discreto, y lo que demuestra es lo que decía, es decir, no hay confianza suficiente para poner la flexibilización que en otros países del mundo están haciendo en materia fiscal, en materia monetaria y en materia de atención de salud. Y ahí Venezuela está rezagada, ha tomado algunas medidas, en lo fiscal ha sido, bueno, la verdad, decepcionante. Es decir, los demás países del mundo, desarrollados y no desarrollados, tienen Ujú. políticas donde ha habido flexibilizaciones Sí. tributarias, reducciones de tasas, postergaciones de cobro. Aquí no ha habido nada de eso, salvo esta gaceta que salió ayer, después de Ujú. vencido el plazo de liquidación anual, con Sí. una exoneración realmente, um, bueno, microscópica Sí. para la gente que gane 1.350.000 bolívares al mes. Mm. Hablando de variación del dólar, estamos conversando con Tamara Herrera. Eh, Hace una semana, Tamara, quizás 10 días, leíamos nosotros con el promedio este que publica el Banco Central de Venezuela a través de su página web que el dólar estaba en unos 69.000 bolívares por dólar. De nuevo, el promedio que publica el Banco Central. Hoy leímos en la mañana que ya está en 84.693,32 y si buscamos alguna referencia en el paralelo supera ya esta mañana los 90.000. ¿Era previsible que esto ocurriera? ¿A qué se debe? Así es. Sí, se debe a justamente ese dilema donde un esquema de políticas públicas que no genera confianza ni en la moneda ni en las expectativas del desarrollo económico y la evolución en general de la economía, pues lo que va a hacer es que cada nuevo bolívar que entre a circulación va a estar yendo una porción de él a protegerse en el dólar, sea por protección o sea porque en algún momento necesita importar y obviamente tienes que hacer la compra de las divisas. Entonces, bajo esas circunstancias es inevitable que suba y estamos en un proceso donde el gobierno tiene forzosamente que dar apoyo, ha iniciado un trabajo de apoyo a través de los bonos. Ese apoyo, en mi opinión, tiene que ser mucho mayor, no solo dentro del mismo esquema de bonos, sino extensivo realmente a cuidar que la economía que viene está en franca depresión económica por lo prolongado de la Sí, recesión que vive Venezuela, que es muy sí. distinto al resto del mundo, tiene que absolutamente preservar que sobrevivan las empresas a este aislamiento y cierre forzoso que impone la contención del coronavirus. Así que Hmm. esas funciones solamente, exclusivamente las puede tener y crear, y es responsabilidad exclusiva del Estado, de los gobiernos. Ellos son los que en condiciones de emergencia nacionales, de economías o situaciones equivalentes a guerras severas, toman la iniciativa y se hacen cargo de sostener, y solo ellos, porque solamente el Banco Central de Venezuela es el que está capacitado
para emitir dinero. Ahora que es una lección aprendida para el gobierno que emitir dinero era inflacionario, bueno, ahora la circunstancia nacional de una recesión mucho más profunda y Sí. prolongada amerita el apoyo financiero de parte del Estado. Es el único que lo puede dar. Y a ese punto, qué bueno que lo tocas. Leí esta mañana un tuit del embajador de Francia en Venezuela, Romain Nadal. Él puso, en 2 semanas, casi 10 millones de estadounidenses han perdido sus empleos, un hecho sin precedentes en la historia de ese país. La tasa de desempleo pasó de 3.5% a 9%. Una recesión ahora parece inevitable. Tamara, muchos han escrito ya y han venido apuntando a que esta crisis económica que está generando y que va a seguir generando el coronavirus, esta que está en desarrollo, se puede comparar con la del año 2008. Si vamos a 2008, aquella produjo una crisis de liquidez, que a su vez llevó a una crisis alimentaria global, el derrumbe de las bolsas, una crisis global en diferentes frentes. Los bancos centrales entonces lo que hacían era inyectar liquidez. Debemos esperar algo parecido a 2008 y que las soluciones sean también similares a las de entonces, ¿o no? Bueno, las causas del 2008 son completamente distintas a esta, Claro, ¿no? comenzó Eh, con la eh, burbuja financiera, ¿cierto? la burbuja, exacto, y eso es un tema de mal comportamiento financiero y de mala Exacto. supervisión financiera y un tema ético importante. Exacto, el origen no es Este comparable. shock tuvo una reacción en cadena mundial con una recesión global importantísima, de la cual algunos países salieron muy rápidamente, precisamente porque hubo auxilios importantes y podían haber sido mejor dirigidos, por Sí, cierto, pero en todo caso sí se salió. Esto creo que la percepción que uno tiene de todo lo que diariamente estamos absorbiendo del resto del mundo, esto con creces va a superar la crisis del 2008, porque es difícil pronosticar incluso la duración en cada país claro. del desarrollo mismo de la epidemia en cada país y sobre todo las decisiones que cada gobierno tome con respecto a cómo abordarla. Aquí estamos en la línea que predomina en el mundo del aislamiento, el distanciamiento social, Sí, jerarquizar la actividad productiva a lo esencial y todo lo demás está al borde de la quiebra. Y ahí es donde viene la necesidad de ese refuerzo absolutamente, porque si después de que tú pases el ciclo de la pandemia, sea que dure 6 meses o un año o año y medio, y haya recaídas, etcétera, de las múltiples teorías que hay del manejo de esto, lo más importante es que haya la economía que sea capaz de sostener a la cantidad de desempleo forzoso al cual el virus obliga a aplicar esas políticas. Es decir, el dilema entre preservar vidas hoy con esta política que tiene que ser severa en la contención de aislamiento, junto con no abandonar, no menospreciar, y ahí es donde yo debo decir que nuestras autoridades económicas no han tenido en su balance el peso, no le han dado el peso suficiente a la importancia de la recesión, de evitar una mayor recesión económica, y eso está haciendo la población muchísimo más vulnerable incluso para sobrellevar esta difícil crisis mundial sobrevenida, porque esto no es responsabilidad de nuestro gobierno en absoluto. sí. Tamara, las posibilidades, la capacidad que tiene un organismo como el Fondo Monetario Internacional son finitas en circunstancias normales. Ahora, en este momento en el que todo el planeta va a necesitar de apoyos, de auxilios financieros para salir adelante, para hacer frente a las secuelas económicas del coronavirus, no quiero yo imaginar cómo se va a repartir el poco dinero que habrá a disposición. Bueno, yo creo que el dinero, y ahí se sabe mucho, así como a nivel nacional se puede emitir dinero y todo el mundo ha sido extremadamente conservador porque Ujú. sabe el potencial inflacionario que crea que los gobiernos se desboquen por razones políticas, proselitistas de esa emisión y no tengan una economía que produzca a la velocidad a la cual se crea dinero.
Nuestro problema y la razón por la que entramos nosotros en hiperinflación es porque precisamente la expansión monetaria fue muy superior a una economía que estaba continuamente en un proceso de aplastamiento de su desarrollo. Ahora todos los países del mundo van a emitir dinero porque lo que les interesa es sostener que tengan vida las empresas y tengan los puestos de trabajo vivos. Y el Fondo Monetario, al igual, puede también crear el dinero necesario. Ya ofreció, por lo pronto, inicialmente, 1 trillón, y me aventuro a decir que los planes que se están conociendo en el mundo, desde lo que escuchas en Alemania, con un plan que equivale a casi la quinta parte de su Producto Interno Bruto, un plan de la envergadura que superó todo plan incluso de rescate de la Segunda Guerra Mundial. Así de importante están considerando el rescate, y así lo están haciendo todos los países en el planeta en distintos grados. Lo que sí es importante es que eso tenga una eficacia importante, una eficacia alta, porque y cada país va a poder sacar mejor provecho según sus circunstancias. Ahí Venezuela no está en las mejores posiciones. Por un lado, nosotros tenemos una industria automotriz que fue absolutamente abandonada y se indujo su destrucción, de manera que tú no puedes hacer lo que están haciendo otros países, de decirle a una industria automotriz: no puedes producir carros por tantos meses porque vas a producir respiradores artificiales porque tengo que reforzar mi sistema de salud. Tampoco tengo un mercado de capitales desarrollado porque también lo destruí dentro de este modelo económico, y no puedo hacer más viable y menos inflacionaria las políticas de asistencia. Tampoco tengo ni siquiera unas condiciones hospitalarias mínimamente para atender y para expandir las condiciones. No tengo ni siquiera, asombrosamente, un país petrolero que tiene el parque refinador, que en un momento fue de los más grandes del mundo. No puede producirse su propia gasolina con lo que aquí se puede producir de petróleo con todo y las sanciones. O sea, no siquiera podemos hacer eso. O sea, que nuestra condición de vulnerabilidad es importante, y evidentemente esto vuelve a poner sobre el tapete la necesidad de cambios profundos y sinceros para poder salir apropiadamente de esta tragedia mundial, ¿no? Claro. ¿Cuánto nos pesa ahora no haber aprovechado ese boom petrolero y tener unas reservas robustas para poder atender la crisis? Gracias, Tamara, y saludos a la Guacamaya. Están de fiesta por aquí. Ya veo. Gracias, Tamara. Gracias. Hasta luego. Feliz día. Tamara Herrera es economista, es directora de Síntesis Financiera. Eso es un privilegio, ¿no? Poder estar conversando y de fondo las guacamayas como si en una selva estuviéramos. Bueno, metafóricamente alguno podría decirlo, ¿cierto? Son las 7:29 minutos.